Jovencitos, buenas tardes. ¿Me llegan a escuchar? Buenas tardes, doctora. Sí, ¿Son 13 ustedes o 12? somos 13, falta una, doctora, sino que Ah, tiene ya. inconveniente Entonces, ¿alguien le ha puesto iniciar. asistencia? Sí. A ver, María Fernández, sí, Abigail está, Eli está, Luis está, Angie está, André lo vi que también entró, Cintia, me pareció también verlo, Juancito lo vi que entró, Liliana me pareció que también entró, Samir sí estaba. Ah, ya, ahí estaba. Entonces, muy bien. Ok. Muy jovencitos, a muchos de ustedes no los veo desde epidemia. Ya. En los temas del día de hoy, al menos esta semana y la otra semana, vamos a ver algunos temas de la unidad de reumatología. Entonces, para el día de hoy, según la programación que me envió el doctor Guevara, tocaría el tema de artrosis y osteoporosis. ¿No es cierto? Ayer ya habrán hecho introducción a reumatología. Ok, entonces, sin más preámbulos, miren, la primera parte va a ser enfocada a lo que es artrosis y su respectivo manejo, y la segunda parte a osteoporosis. ¿Listo? Durante el interín voy a preguntarles algunas cosas y después de eso, pues nada más. ¿Ok? Les voy a dejar al final unos casitos para que los presenten para la siguiente sesión. La siguiente sesión nos toca artritis infecciosa. Entonces, para este caso, como son 13, serían grupos de 4, ¿ya? Y hay un grupo que puede tener 5, no hay ningún problema. El tiempo que quede de la sesión lo pueden utilizar para ir armando sus casitos. Y en la siguiente sesión, lo que hacemos es primero la parte de teoría y luego discutimos los casos respectivos. Los casos van a ser involucrando parte de artritis infecciosa y también de artrosis y osteoporosis, así que es importante que estén atentos en ambas sesiones. ¿Listo? Entonces, ¿sí me llegan a escuchar? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. doctora. Ok, muy bien, jovencitos. Entonces, como ayer ya hicieron la parte de introducción, vamos a hacer hoy día la parte de teoría en relación a lo que les mencioné de artrosis y osteoporosis. Entonces, vamos empezando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en relación a este tema, es importante que se recuerde que la artrosis antes solamente era vista como una patología degenerativa, pero sí la reconocía en el proceso de reacción proliferativa a nivel del hueso subcondral, dando lugar a los osteofitos, y que más tendían a ser en una representación a nivel marginal. Sin embargo, ya debido a que muchas veces el paciente con artrosis decían, bueno, solo toma tu paracetamol, baja de peso y hace ejercicio, hay muchos pacientes que se sentían impotentes por el manejo que se les daba porque vivían con el dolor, les limitaban sus actividades. Entonces, en las últimas décadas, enfocando también la incursión de los medicamentos biológicos que entraron para otras artritis inflamatorias como reumatoides, de depósito y otras más, empezaron a investigar más en relación a la fisiopatogenia de la osteoartritis. Entonces, encontraron que no solamente iba a ser el cuadro degenerativo, que se asociaba incluso con el envejecimiento, sino que había un proceso en el cual había un predominio del ciclo inflamatorio. Había un predominio sobre todo de una incompetencia para poder realizar la reparación de la degradación respectiva que se estaba dando al cartílago y que iba a generar, en este caso, que progresivamente se iba lesionando el cartílago, iba dándose lugar a la formación de nuevo hueso, que son los llamados osteofitos, pero que desgraciadamente no era de la mejor forma y daba lugar con el tiempo a la limitación funcional. Asimismo, el dolor y, en este caso, cierta discapacidad en las personas que sufrían este cuadro. Ahora, la osteoartritis en sí es una forma bastante frecuente de artritis y puede afectar incluso hasta 302 millones de personas en todo el mundo. Y es una de las principales causas incluso de discapacidad en los adultos mayores. Si bien puede darse en cualquier articulación de nuestro organismo, generalmente la que tiene mayor prevalencia en adultos mayores es la de rodilla. Además, es importante considerar
que la osteoartritis puede surgir desde épocas tempranas si hay ciertos factores predisponentes y que en este caso ha meritado diversas formas de intervención, tanto farmacológicas así como también no farmacológicas y que han motivado diversos estudios en los cuales se enfocaban esos esquemas combinados. Ahora, para esto sí voy a necesitar parte de la participación de ustedes. Entonces, hay varios factores de riesgo asociados a la osteoartritis. La edad, el género, la parte antropométrica, sobre todo para la obesidad, la parte genética, porque se dice que era una enfermedad poligénica y hay otros que decían tenía una tendencia de herencia dominante, sobre todo en un grupo de presentación en manos. En sí las lesiones articulares previas o incluso comorbilidades, sobre todo acá las alteraciones metabólicas y otras más entran a tallar el sedentarismo. Acá no se colocó, pero también lo que son las actividades laborales y el aspecto hormonal. Entonces, a ver, alguien que quiera participar, ¿qué es lo que han reído en relación a dichos factores? Y hay otros más que incluso me colocan. Vamos con María Fernanda, que primero y luego sigue Elia. Sí, doctora, justamente uno de los factores que de riesgo, ¿no? Que mencionaban ahí era la obesidad, ¿no? Leyendo pues así Farreras, nos mencionaban que había muchas teorías y una de esas teorías, pues la que más tenía concordancia, ¿no? Era la que por la misma obesidad, ¿no? El aumento de peso generaba el aumento de la presión, ¿no? Sobre esta articulación, ¿no? Y por lo que consecuentemente pues va a padecer pues, la ruptura de cartílago. Y pues ¿por qué? Por el mismo exceso de carga, ¿no? Por, como ya mencioné, el aumento del peso, ¿no? Pero esto se explicaría en las partes de lo que son rodillas, ¿no? En lo que es cadera, pero no explicaría muy bien en lo que son las artrosis de manos, ¿no? Por eso es que habían otras teorías que también mencionaban de que al momento de la obesidad también va a haber cambios metabólicos, ¿no? Entonces, esos mismos cambios metabólicos también degenerarían un poco lo que era el cartílago, ¿no? Y eso había. Muy bien, María Fernanda. Elia. Sí, doctora. Bueno, complementando un poco lo que ha dicho mi compañera María Fernanda con respecto a la obesidad, ella ha hablado acerca de dos postulados, uno sobre la presión aumentada, otro sobre pues cambios metabólicos, pero también en medicina nos menciona que algunos determinados elementos de la dieta pueden producir daño en el cartílago, en el hueso y estructuras articulares. Y como bien dijo, pues esto explicaría en lo que es artrosis de rodilla, pero no en manos. Y bueno, con respecto también a algo que como dijo que se incluye como los factores de riesgo de ocupación y actividad, pues más que todo tienen que ver con el trabajo que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, si tiene un trabajo que exige prolongadas y repetidas flexiones de esa articulación, también puede verse afectada. Muy bien, Elia. Vamos con Carla Infante. Sí, doctora. Bueno, yo quería hablar con respecto a la edad. Mencionaba también Ferreras, un número que era a partir de los 50 años y era más en mujeres, ¿no? En edades mayores. Y también mencionaba unas causas, por decirlo así, ¿no? Una es que ya con el aumento de la edad habían cambios en el cartílago y aquí se encuentra, por ejemplo, el descenso del número de células, también el aumento de la distensibilidad, lo cual ayudaba al contacto entre las dos superficies articulares. También estaba que había alteraciones en el colágeno, lo cual favorecía la ruptura. Y otras, como por ejemplo el aumento de la cantidad de ácido hialurónico, etcétera. Pero esas eran las principales, doctora. Carla, vamos con Luis. A ver, Luis. Sí, doctora, buenas tardes. También quería hablar acerca de la carga genética, ya que mencionaban, por ejemplo, de que dentro de todos los tipos de artrosis, era la artrosis de mano la que tenía más carga genética, ¿no? Incluso se mencionaba de que, por ejemplo, había muchos pacientes con este diagnóstico que tenían en sus familiares directos también esta enfermedad. Y también, por ejemplo, se había hablado de que podía tener un carácter poligénico y multifactorial, ¿no? Sobre todo, como ya mencioné, en la parte de la artrosis de manos, seguida de la de columna y después la de cadera, ¿no? Es lo que se podría hablar, ¿no? Que no solamente son factores, digamos, ajenos
o modificables, sino también son factores no modificables, ¿no? Como la edad y también la carga genética. Ok, Luis, muy bien. Vamos con Samir. Sí, doctora. En la bibliografía también se menciona que de toda la diversidad de profesiones, generalmente aquellos deportistas que están prácticamente realizando la profesión de manera profesional, ellos suelen tener diferentes tipos de cargas y por tanto, por la misma intensidad que realizan durante toda su vida, tienen mucha mayor predisposición a tener este tipo de patologías, ¿no? Y a ello se suma que justamente el antecedente de un traumatismo, por ejemplo, una ruptura de ligamento o también una fractura articular, que no solamente en deportistas, sino también en la población en general, también ya viene a ser considerado como un factor de riesgo para poder tener ya la artrosis. Muy bien, Samir. Vamos con Medellín. Medellín, no sé si ya estás hablando, no te escucho, disculpa. ¿Ahora sí se me escucha? Hola. Hola. Ahora sí se escucha. Ya. Ya. Comentaba de que en cuanto al sexo femenino, pues una predisposición tenían las mujeres, sobre todo en mujeres que ya han pasado la menopausia, ya que pues tenemos que el cartílago, al igual que el hueso, pues no tenía receptores de estrógenos y progesterona y pues con esta edad estos estrógenos se reducen y por lo tanto pues el cartílago se veía afectado, y entonces esto causaba una predisposición, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, pues mencionaban que le administraban estos estrógenos para evitar, ¿no? O esta enfermedad. Bien, entonces tu enfoque era más para el cuadro hormonal. Bien, Sí. muy bien. Estela. Sí, doctora. Bueno, Estela. también que, bueno, dentro de los factores de riesgo, no sé si se estaría dentro, pero también, por ejemplo, las condiciones médicas. Si bueno, ya el paciente, por ejemplo, mencionan que tiene un riesgo incrementado de osteoartritis y, bueno, si tiene, y si ha tenido lo que es una lesión previa en una articulación, también una cirugía previa, o también un historial de infección en una articulación, o también, por ejemplo, si ha presentado gota, enfermedad de Payet, y, bueno, también defectos congénitos, ¿no? Sí, muy bien. Comorbilidades entran también. Juan Fabi. A ver, Juancito. Bueno, doctora, también en el tema de la actividad deportiva, de élite, a veces pueden asociarse con un aumento de riesgo de que el paciente empiece a cursar con artrosis, pero esto también es necesario que haya otros factores de riesgo, como que esté elevado el índice de masa corporal o que esté realizando sentadillas con muy alto peso. También que haya tenido traumatismos muy repetitivos y también en caso, si es que el paciente presenta un traumatismo a nivel de rodilla, que no sé, que involucre una ruptura a nivel de meniscos o una afectación de los ligamentos cruzados anteriores y es necesario que requiera una intervención quirúrgica, también se considera como un factor de riesgo para que pueda desarrollar esta artrosis. Sí, es cierto. Los antecedentes traumáticos también son importantes integrar. Eliana. Buenas tardes, doctora. Sí, se me puede escuchar porque a veces estaba teniendo problemas con el audio. Se escucha bastante bien. Ya está. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Bien, también había leído, aparte de lo que mencionaron mis compañeros, pues la injerencia también de eh, patologías propiamente anatómicos o simplemente pues la posición anatómica de lo que estaría digamos, la dirección, la posicionamiento de las caderas y rodillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los individuos que tienen la alineación de las piernas en tipo varo, que son las piernas arqueadas, y se decía que tenían un mayor riesgo de predisposición a tener osteoartrosis tibial, femoral y medial, y mientras que los que tenían una alineación en valgo
que es, por ejemplo, una rodilla torcida, tenían un riesgo de generar esta patología, pero a nivel tibial, femoral y lateral. También, como estaba mencionando Farro, dentro de, pues, digamos, una fuerza mecánica sobre la articulación, sobre quizá lo normal que está acostumbrado a las extremidades inferiores a colocar, que serían las cargas excesivas y anormales, provocaban que pues las células eh, producieran más mediadores inflamatorios y enzimas proteolíticas, que esto a la larga pues también iba a desencadenar osteoartrosis. Y también mencionaban que están relacionadas patologías como displasia acetibular congénita y que generaba una, digamos, aparición de esta enfermedad de manera prematura en la cadera. Y a medida, digamos, del tiempo, la mayoría de estos pacientes requerían un trasplante o lo que es pues un reemplazo articular, ¿no? Sí, muy bien. Eso también lo vamos a ver en la parte de manejo. Abigail Delgado. Ya, bueno, yo quería agregar lo que es la parte de las lesiones, que justamente ya había resaltado mi compañero, sino que muchas veces esto es importante consultarlo al paciente porque esto va a generar, por ejemplo, si en un paciente hay una fractura, a largo plazo va a generar que se desarrolle lo que viene a ser el cuadro de osteoartrosis. También quería resaltar, por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser las razas, mayormente, si bien se afecta de manera general lo que es la rodilla, hay que resaltar que iba a afectar más que todo la raza negra y más que todas lo que vienen a ser los caucásicos, que somos nosotros, iba a ser muy raro que se afecte lo que es la parte de la cadera. Y también quería resaltar otro que no está aquí, pero era lo que es la parte de la densidad mineral ósea, que puede haber cierto factor genético que puede darse, por ejemplo, o sea, aparte del mismo sexo que ya habían comentado que puede verse de la menopausia, sino también puede haber un cierto factor genético en la densidad mineral ósea. Sí, está muy bien esa parte. Angie. Sí, doctora. Bueno, quería mencionar la relación entre la menopausia y la osteoartrosis, ¿no? Básicamente porque al momento de la menopausia va a haber una disminución en los niveles de estrógenos y esto va a provocar, en sí se ha visto que en varios estudios que puede provocar lesiones degenerativas en el cartílago y a nivel también del hueso subcondral. Y esto puede favorecer así a la aparición de la artrosis, ¿no? Básicamente, bueno, más que todo en mujeres entre las edades de 40 a 50 años, ¿no? Sí, muy bien. Y finalmente, André. Sí, sí, doctora, mencionar algo corto relacionado a factor de riesgo del sedentarismo, que bueno, esto puede relacionarse con el trabajo o actividades, sí, sobre todo cuando asociado a posible artrosis de rodilla con trabajos que, claro, van a exigir, frecuentes flexiones a nivel de esa articulación, sobre todo. Muy bien, he podido escuchar a casi todos por sus participaciones. Bien, han estado revisando. Y sí es cierto, muchos de los que han mencionado está relacionado con esto para influir sobre todo en cuadros de osteoartritis locales y también de osteoartritis generalizadas. Y como ven, la mayoría de lo que ustedes han mencionado está acá también presente, involucrándose no solamente la edad, sino también el género, la parte genética, las comorbilidades y las alteraciones congénitas que pueda tener y también alteraciones morfológicas que pueda estar presentando el paciente. Entonces, hay factores tan diversos y no solamente debe enfocarse la edad y lo que es el peso cuando estamos enfocando a un paciente con un cuadro doloroso articular y que estamos sospechando que puede también tratarse de una osteoartritis. Ahora, ¿en qué se basa todo este cuadro? En sí, el elemento clave va a ser el condrocito. Va a haber un proceso en el cual van a influenciar, van a ver la participación, mejor dicho, de varios factores, mecánicos, químicos, inmunológicos, genéticos, ambientales. Cada uno puede poner su granito o al menos parte de ellos estar dando lugar a este proceso
Como les dije, va a haber una alteración en la homeostasis de la matriz cartilaginosa, va a haber un cuadro donde va a haber una fase catabólica a predominio, va a haber un mayor componente inflamatorio y asimismo esto va a contribuir a la degradación del cartílago y se va a alterar el tejido sinovial. En sí, se dice de que la osteoartritis es una inflamación crónica, pero de bajo grado, a diferencia, por ejemplo, de una R, una artritis, en este caso lúpica, o una artritis por depósito, en donde su cuadro inflamatorio puede ser de mayor grado y que más bien esa intensidad en la gravedad va a influir en que se ajusten los medicamentos inmunosupresores con el acompañamiento de sus corticoides que estén utilizando paralelamente. Y esto, ¿por qué se va a dar? ¿Por qué se dice que es una inflamación crónica de bajo grado? Porque también está ahí participando mecanismos inmunes y asimismo hay que tener en cuenta que puede ser un cuadro inflamatorio que compromete sinoviales, dando lugar a que haya mayor citoquinas proinflamatorias y sobre todo esto se va a ver más en etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque muchos decían, dolor mecánico igual osteoartritis, pero no, también ellos conforme avanzan en las fases, o sea, vamos de una fase 3 y 4, ellos hacen cuadros inflamatorios muy recurrentes, entonces por eso muchos son tributarios de infiltraciones o manejos parenterales con AINES. Y no hay que olvidar que diversos mediadores inflamatorios pueden estar participando y han sido hallados en estudios de líquidos sinoviales que involucran todos a la ahí presente. Por eso trataron de enfocar muchas terapias tratando de cortar dichos procesos, pero como son tan diversos los mecanismos que pueden estar participando, todavía no hay una que pueda llegar a curar o a controlar del todo, pero sí hay varios, como vamos a ver más adelante, que se están proponiendo para futuro a completar en otros estudios. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica acá presente, hay un mecanismo que ha tratado de hacerse el trazado respectivo de cómo, en este caso, la liberación de ciertas sustancias, tanto por condrocitos y nucleocitos, va a participar sobre todo en el proceso inflamatorio, en la cual va a haber un incremento de citoquinas proinflamatorias, de quimiosina, de metaloproteasas y otra más que va a participar en que hay una mayor degradación del cartílago. Y se han podido incluso identificar ciertas líneas en las cuales podría tratar de enfocarse las dianas terapéuticas en este caso a futuro, porque todavía tiene buenos estudios con lo que es ciertos animalitos, todavía no cumplen las fases como para poder entrar al mercado y por eso es que todavía está en dianas terapéuticas a futuro. Pero regresando a lo que es más usual que ustedes van a ver, no olvidar de que mientras hay un proceso inflamatorio que involucre la sinovial, como se puede visualizar, va a dar lugar a que vaya esta sinovial engrosando, vaya habiendo una hiperplasia respectiva, vaya contribuyendo al aumento de volumen en la región articular con distensión de la cápsula, va a participar también un incremento en el crecimiento óseo, sobre todo en los márgenes, dando lugar a los famosos osteofitos, va a haber una estimulación producto de este crecimiento de los nervios sensitivos, va a haber también un compromiso del hueso subcondral, dando el fenómeno de esclerosis que lo vamos a visualizar en la imagen, y asimismo, conforme estos cuadros sean recurrentes, puede llevarse a que comprometa estructuras incluso periarticulares o incluso puede haber una atrofia muscular respectiva. Entonces, como ustedes visualizan en la gráfica, desde una articulación indemne, este proceso le puede llevar a que vaya habiendo una destrucción recurrente de lo que es el cartílago, vaya perdiéndose la estabilidad de la articulación y se va también está alterando en su fisionomía. Pero ¿cómo lo identificamos? Generalmente viene el paciente por dolor. Y al inicio es un dolor mecánico muchas veces, o sea, mejora con lo que es el reposo, aumenta con actividades, se asocia sobre todo con caminatas cuando hablamos de rodillas, pueden asociarse con también subir, bajar escaleras, cuando involucra también rodillas y caderas, o actividades manuales cuando estamos enfocando manos. Ahora, dependiendo de la articulación involucrada, la sintomatología te va a denotar que se incrementa con la actividad respectiva, pero conforme esta se va haciendo más persistente
o incrementa en intensidad, vamos a ver también compromisos de aumento de volumen en dicha articulación. Por eso es importante siempre tratar de diferenciar el tipo de dolor, porque si bien en las primeras etapas predomina el mecánico, en las que va avanzando, sobre todo ya en las 4 y 3, va a ser un dolor mixto que puede cursar entre mecánico e inflamatorio. Pero si el dolor es inflamatorio desde el inicio, tenemos que orientarnos por otro tipo de artritis inflamatoria. Ahí entran las reumatoideas, las de depósitos de cristales y las de otras enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando vamos a buscar el examen, justo lo que sus compañeros estuvieron mencionando, tenemos que ver también cómo está la alineación de las extremidades, si tiene alguna alteración en el varo o tiene valgus, si es que hay dolor a la palpación, hay presencia de crujidos a la flexoextensión, si estamos evaluando rodillas, hombros, lo que es en este caso articulaciones de muñeca, dependiendo del movimiento que yo estoy explorando, yo lo puedo percibir al examen. Y ver si está comprometido tanto el movimiento activo como el pasivo, o solo uno de ellos. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay un proceso inflamatorio de la articulación, el arco de movimiento va a estar disminuido. ¿Okay? Conforme haya un proceso inflamatorio agregado, ahí sí puede haber presencia de derrame o tumefacción a la exploración respectiva. Y también es importante ver cuánta limitación funcional tiene, desde que nos va contando la historia hasta lo que yo puedo evidenciar propiamente al examen respectivo. Ahora, si nosotros ponemos de ejemplo la artrosis de la localización más prevalente en varios grupos, sobre todo en el grupo de adulto mayor, vamos a ver un ejemplo de lo que les he dicho en cuadro de artrosis de rodilla. Entonces, como ustedes ven, hay criterios de Euler, criterios de CR, criterios NICE, pero ¿qué tienen en común? Si se dan cuenta, es un dolor que puede asociarse a rigidez, pero sí es una rigidez menor de 30 minutos, es un dolor de predominio sobre todo mecánico cuando estamos postulando que se debe por un cuadro osteoartrítico, y al examen la presencia de los crepitos, la flexoextensión es uno de los característicos. Entonces, hay diversos criterios, los que generalmente más nosotros tomamos de la mano son los de ACR y los de Euler por las definiciones respectivas, pero como enfocan, por ejemplo, lo que sus compañeras estuvieron mencionando cuando hicieron su presentación de factores. Entonces, involucraba grupo etario, sí, involucraba variaciones hormonales también. Entonces, ¿por qué? Porque en cuadros de osteoartritis de rodillas mucho se encontró relación de presentación a predominio en grupos de mujeres posmenopáusicas, y entonces decía, ya, entonces en este grupo etario de los 40 por encima yo puedo enfocar con más frecuencia esto, por estos componentes que pueden estar participando. ¿Pero son los únicos? No, varones también pueden entrar en este grupo. Entonces por eso las definiciones orientan en la edad por encima de los 40 años, dice en este caso 45. Punto 2, el tipo de dolor y el acompañamiento de una rigidez menor de media hora, listo. Y en este caso, que haya en lo que es la presencia de crepitación cuando yo hago los movimientos respectivos de la articulación. Sobre todo rodilla, con ellos podemos hacer flexoextensión de manera muy llamativa. Son sus síntomas, mejor dicho, sus arcos de movimiento abanderados. Entonces, a ese tipo de hallazgos se refiere. ¿Qué es lo que otro también es importante considerar? ACR dijo, pero ¿y si justo mi paciente tiene un poquito menos de edad, pero justo está por esa línea de Diana, ¿puedo yo incluirlo? Sí. Por eso es de que dijeron, podemos incluir incluso con una margen un poquito menor y hacernos sospechar. Pero para eso se basaron en otros estudios que habían hecho para ver qué hallazgos tenían en común este grupo de pacientes que se había corroborado su diagnóstico con imágenes. Entonces involucraba lo que era la edad en ese grupo que habíamos mencionado, rodeando los 40 años, más el género femenino, el sobrepeso, también entraba a tallar, antecedentes de traumatismos previos, el tipo también de actividad laboral que realizaba y también incluso los antecedentes familiares positivos. Pero como ustedes visualizan, en la sintomatología sobre todo era un dolor mecánico, pero que sí podía haber cierta limitación para sus actividades y la rigidez podía presentarse, pero no pasaba de la media hora. Al examen físico igual involucra evaluar
la presencia de crépitos, la presencia de alteraciones, en este caso en la alineación y sobre todo alteraciones debido a la distensión de cápsula recurrente que pueden ir viéndose, y parte de la restricción del arco de movimiento cuando yo lo evalúo con mi goniómetro. El goniómetro es la medida para poder yo ver el arco de movimiento, pero como muchos no lo tienen, por lo menos sí tienen que recordar cuánto se espera de extensión y cuánto de flexión en una posición sedente. ¿Para qué? Para que sea fácil reconocer que el paciente está comprometido. Si nosotros enfocamos, por ejemplo, otra zona también característica en caderita, ¿qué es lo que consideran en común? Consideran el hallazgo radiológico, la presencia de osteofitos, la disminución del espacio articular, que no tenga marcadores inflamatorios elevados, porque esto más bien nos puede sugerir a otro tipo de artritis de otra índole, y sobre todo que el paciente tenga un dolor mecánico de inicio. Y la otra son las manitos, que muchos pacientes dicen, se ven sus nódulos, pero después no me duele, al inicio me dolía. ¿Tiene rigidez? Sí, pero es breve, menos de 20 minutos, menos de 15 minutos, te dicen en general menos de media hora, porque su gran diferencial es la artritis reumatoidea. Pero hay una artritis que se llama osteoartritis erosiva de mano. Esta sí me puede hacer propiamente tener un poquito de reparo si estoy frente a una artritis reumatoidea que todavía no cumple criterios completos, pero que yo le tengo que seguir porque en un momento lo va a hacer, o se va a quedar solamente en ese compromiso de las interfalángicas con su evidencia radiológica respectiva, pero que te puede dar el dolor inflamatorio, es decir, un dolor que aumenta el reposo, un dolor que la puede despertar, un dolor que me puede limitar ciertos movimientos de presión, un dolor que puede acompañarse de aumento de volumen desde el inicio que empezó. ¿Y por qué es importante este cuadro? Porque muchos pacientes le damos tratamiento casi parecido a la artritis reumatoidea, pero a dosis mucho más bajita. ¿Y qué es lo que se encontró con este subtipo de artritis, de artrosis en lo que es en las manos, que estaban involucrados una predisposición genética que involucraba también el complejo de histocompatibilidad, parte de interleucinas también, que esta podía erosionar, por eso se dice es una forma de presentación un poquito más agresiva, que su diagnóstico se iba a apoyar de las imágenes, tanto radiografía como ecografía, y en este caso el manejo iba a incluir medicamentos que utilizamos para la artritis reumatoidea, como son metotrexate, hidroxicloroquina, pero con resultados muy variables dependiendo del paciente que estaba enfocando, y algunos de ellos en sus estudios de seguimiento podía virar en el tipo de diagnóstico, mientras que otros se podían mantener con este diagnóstico respectivo. En la osteoartritis de mano típica, lo más usual es dolores en interfalángicas distales proximales. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que va formándose signos casi patognomónicos, como pueden ser los nódulos de Heberden. En un grupo de pacientes aparte se puede agregar los nódulos de Bouchard, pero va a tener rigidez igual de carácter no inflamatorio, menos de media hora, generalmente es breve, 15, 5 minutos, 10 minutos, y muchas veces puede ser también asintomática, solamente presentarse al examen físico y no tener sintomatología el paciente si es que no está forzando dichas articulaciones. Y hay otro compromiso también usual, que es la artrosis de columna. En las artrosis de columna, el dolor es un dolor que puede ir solo, o sea, un dolor mecánico, o asociar a un dolor radicular, o cuando es un compromiso muy severo, hasta síntomas de mielopatía. Ahora, esta sí está certificada en grados dependiendo de la limitación de las actividades y del acompañamiento de signos de radiculopatía. Entonces, por eso es importante tenerlo en consideración. Pero hace un momento yo les dije, para osteoartritis, muchos nos guiamos del cuadro clínico doloroso de predominio mecánico al inicio, que ya en casos avanzados se agrega ya un componente mixto que involucra fases inflamatorias, el examen físico, ciertos hallazgos característicos, pero otro de los abanderados que no debemos dejar de lado en los criterios de diferentes, en este caso, colegios o incluso instituciones, es el componente imagenológico. Entonces, los indicadores
más resaltantes son la presencia de osteofitos marginales y el estrechamiento del espacio articular. Y he puesto esta fotito agrandada para que les sirva un poco mejor. Como ustedes pueden visualizar, esta es una radiografía comparativa de rodillas, en las cuales el grado aproximadamente de este paciente es un 3/4. ¿Por qué? Porque el espacio femorotibial, como ustedes pueden ver, el lado de acá es más gruesito que el lado interno. Acá las cosas se ven como una línea y esto es. Y en el otro lado es parecido. Ustedes ven un reborde bien marcadito a nivel de los platillos tibiales. Esto es lo que nosotros llamamos la esclerosis subcondral. Esclerosis subcondral, esclerosis subcondral. Espacio reducido, bastante reducido en fases avanzadas, y debido al proceso inflamatorio y la dilatación de la cápsula respectiva, miren cómo va cambiando incluso la fisonomía de esta articulación. Incluso en la parte externa se puede ver el aumento del tejido blando de la zona periarticular. Y acá en los bordes marginales vamos a ver el osteofito, y acá también lo vamos a visualizar. Acá se ve mejor. Entonces tiene osteofitos, tiene estrechamiento articular, y por el cuadro inflamatorio recurrente en fases avanzadas ya se va viendo la osteopenia en la área de la unión articular. Por eso se ve más oscurito el huesito. Entonces esta es una plaquita de una paciente con artrosis de rodillas, pero ya para un estadio 3 que va a un 4. Ya me está alterando incluso la alineación. ¿Son los únicos? No. En sí hay otros exámenes, pero la radiografía siempre va a ser el examen abanderado. Incluso la clasificación de Kallgren-Lawrence todavía se mantiene en pie, y enfocando estos puntos: pinzamiento de la línea interarticular, a diferencia de los procesos tipo artritis reumatoidea y otras patologías autoinmunes, es en la osteoartritis asimétrica. Y los osteofitos son marginales, la esclerosis es del hueso subcondrales, pueden haber quistes o geodas, y con el tiempo, en fases avanzadas, subluxaciones o hasta luxaciones. En esta clasificación vamos viendo que conforme incremente la cantidad de signos, vamos hablando de un grado mayor, va yendo desde el 1 hasta el grado 4. Y esta plaquita que ustedes ven en la parte superior es una imagen, como se ve las manitos de un paciente con sus nódulos de Heberden, que está acá remarcado. Y esta es una placa comparativa de manos, y esto se enfoca mejor acá. Como ustedes pueden visualizar, hay osteofitos en las partes marginales. El borde blanquecito es la esclerosis subcondral. El espacio reducido, más en un lado y menos en otro, ese es el pinzamiento asimétrico. Y también el huesito está cambiando, es un huesito osteopédico, pero ese es de la otra patología que vamos a ver más adelante. Acá son otras imágenes para ver otras articulaciones involucradas. Igual vemos una radiografía comparativa de manos. Acá se ve muy bonito lo que son los osteofitos. En las regiones marginales se ve muy bonito también la esclerosis subcondral. Hay también la disminución del espacio, que es bastante llamativo, sobre todo en la parte de distales. En las partes proximales no es tan llamativo, pero el huesito también ya se va viendo con cierta osteopenia. Esta placa de acá, y ojo, el carpo, si ustedes lo ven, está indemne, o sea, la diferenciación entre los huesitos del carpo se mantiene, a diferencia de una artritis reumatoidea, que esto todo se va juntando, se va propiamente perdiendo esa delimitación de cada uno de ellos, y es por el proceso inflamatorio de esa área que es bastante característica de afectación en cuadros más. A ver, ahora vamos con lo que es la plaquita de columna. Como ven en esta radiografía de columna, se ve bastante bien el osteofito. Miren qué bonito se ve. La esclerosis subcondral también. Y vamos viendo los espacios articulares. Entonces, si ustedes se fijan cómo es este espacio articular y lo comparan con este de acá, hay una variación respectiva. ¿Y por qué me importan esos espacios? Porque las estructuras que viven dentro de esos espacios me va a dar sintomatología que puede involucrar signos de radiculopatía. Entonces, esta es una radiografía de columna lumbrosacra vista lateral, en la cual hay una tendencia a una ligera hiperlordosis y hay signos de una osteoartritis de columna, grado aproximadamente un 2.
¿Hay osteopenia en lo que son los cuerpos vertebrales? Sí. Todavía no se impresiona que tengan de signos sugerentes de una osteopenia severa o de osteoporosis, pero sí de osteopenia. Y esta otra plaquita es una radiografía de hombro, donde se ve la disminución del espacio en la articulación acromioclavicular, esclerosis subcondral, como signos de su osteoartritis. Entonces vamos a ver que la artrosis tiene varios estadios. A nivel radiológico también esto va a ir a la par muchas veces, pero ojo, hay pacientes que pueden tener en la radiografía un estadio 3 o 4 y sintomáticamente pueden tener un cuadro clínico pensando que recién está empezando y también viceversa. Entonces, cada paciente es diferente, mucho va a depender de los factores que puedan estar participando. Entonces, como van viendo los estadios, lo usual es de que se va viendo el compromiso articular progresivo y va viendo un mayor compromiso a nivel articular con los hallazgos de osteofitos, esclerosis, quistes y sobre todo el pensamiento más progresivo a nivel de los espacios articulares. La ecografía es otro estudio que puede apoyarnos, en las cuales podemos visualizar osteofitos, presencia de derrames articulares, compromiso a nivel meniscal, de bursas y compromiso tendinoso, así que es una ayuda también cuando estamos sospechando que mi paciente pueda tener un cuadro erosivo temprano y me ayuda también para diferenciar, si más me estoy orientando para la artritis inflamatoria de tipo AR, y que yo quiero corroborar la presencia de erosiones. ¿Cómo lo diferencio de una artritis reumatoidea? En la artritis erosiva puedes tener la imagen erosiva sobre todo a nivel central, pero a nivel de las interfalángicas, pero no va a tener el factor positivo ni el anticuerpo citrullinado positivo. Ahora, en otras imágenes me ayudan sobre todo para lo que es columnas, articulaciones de fibrocartílago y articulaciones únicas que van a ser intervenidas. Ahí entran resonancia y tomografía como parte de un estudio que me puede hacer una valoración prequirúrgica, una de seguimiento y sobre todo para visualizar estructuras que involucran discos y otras más. Hay otras, sí, la gamografía no es lo usual, pero sobre todo pacientes que se quejan de dolores generalizados, la placa no te está ayudando, la gama te puede ayudar sobre todo para diferenciar que no hay otra patología que te esté produciendo esas molestias, tipo osteomelitis, tipos cuadros incluso neoplásicos, hematológicos, y sobre todo es para enfocar el proceso inflamatorio. Ahora, hace un momento ustedes mencionaban que habían comorbilidades que podían participar, por supuesto, para lo cual, dependiendo de mi sospecha, yo tengo que completar el resto de sus estudios para identificar si esta patología está acompañada. Si estoy postulando por la fisionomía de mi paciente que pueda tener un hipotiroidismo y que pueda ser causante, yo tengo que estudiar el perfil tiroideo para visualizar esto. Si pienso que mi paciente puede tener artrosis y gota, igual yo puedo realizar la investigación respectiva. Pueden ir a la par, o sea, no que tenga gota ya no puede tener, es independiente. Entonces, de acuerdo a mi sospecha, yo realizo el complemento de los estudios respectivos. Y no es usual, salvo que mi paciente me debute con una articulación comprometida y no otra articulación afectada, y no tenga muy claro el progreso en semanas de esta articulación. Entonces viene el paciente, yo le hago el estudio respectivo, le hago una artrocentesis y estudio el líquido. ¿Y cuál es la característica? Un líquido claro, un líquido todavía que tiene buena coágulo de mucina, que tiene alta viscosidad, pero sobre todo que los leucocitos son menos de 2000 o menos de 25% de polymorfos nucleares está constituyendo propiamente dicha serie. ¿Cuál es el tratamiento de la osteoartritis? El tratamiento debe ser integral y multidisciplinario. Inicialmente se manejan los factores de riesgo que yo pueda revertir, que yo pueda mejorar. Y paralelamente veo si es que fuera del analgésico, que va a ser por lo que busca el paciente la ayuda médica, ver cuánto se puede controlar del daño estructural articular y que eso también influye en el manejo del dolor. Entonces, vamos a ver que parte del manejo no farmacológico van a incluir técnicas de rehabilitación y en este caso también técnicas complementarias como acupuntura, chi, yoga, otros que le ayuden a manejar también y mantener la movilidad articular sin generar mayor dolor.
Entonces, en los programas de rehabilitación se han hecho estudios de revisiones para ver qué tipo de pacientes se pueden ver y qué tipo de modalidades de terapia son las más idóneas. Entonces, un estudio grande influenció para ver el paciente tenía su medicación, se estaba usando sus AINES de rescate y estaba usando sus broncoprotectores a dosis estándar. Pero, ¿qué es la intervención que realizaron? Terapia con láser de 12 a 15 minutos, lo que utilizaban era radiación infrarroja, 3 ciclos durante 10 sesiones, un intervalo de aproximadamente 3 meses y medio, y aparte hacían que el paciente usara ejercicios dinámicos de 45 minutos, pero vigilados por lo que era un entrenador, por lo menos 3 veces a la semana, y el apoyo de ortesis para la articulación afectada, ya sea muñeca, tobillo, rodilla, y aparte un programa educativo en relación al tipo de alimentación y actividades. Al año lo que se vio es de que disminuyeron al menos articulaciones dolorosas, parte de articulaciones inflamadas, variación en la EVA del dolor, mejoró parte de funcionalidad de algunas articulaciones, en este caso es importante, y eso dio lugar a que se mejorara la discapacidad que podía haber tenido el paciente al inicio. Mejoró el equilibrio en marcha, y en este caso podía ser un manejo de apoyo no farmacológico para que mi paciente siguiera su camino en lo que es la prevención del daño estructural, pero sobre todo en la mejora sintomática del paciente. Fuera de eso, el control de peso fue clave, sobre todo para la parte que se dio en el enfoque educativo, y eso también apoyó a la mejora de estos pacientes. Pero la mayoría dice, más bien, ¿qué le doy yo? Entonces, fuera del ejercicio, fuera de la terapia, fuera del peso, ¿qué le puedo dar? En este caso, la mayoría ha escuchado que sus familiares usan glucosamínico Rivotril. En sí, muchos dicen, no lo use porque no te va a curar. Es cierto, no te va a curar la enfermedad, pero sí se ha encontrado en varios estudios y también tiene su recomendación. En este caso, en ciertos pacientes, sobre todo en la parte, en este caso de consulta, de que disminuye el número de usos de antiinflamatorios, disminuye lo que es en este caso las infiltraciones. No le va a curar, pero al menos disminuye que esté siendo necesario el rescate con antiinflamatorios. Hay pacientes que dicen, he mejorado sintomáticamente, ya no siento que suena tanto, pero le decimos, es un suplemento, en este caso dietético, que puede ayudarte, así como que no, les damos a entender eso. Por eso es que la mayoría de, en este caso, instituciones dicen, bueno, puedes usarlo, pero en este caso no les des falsas esperanzas de que va a curarse o va a curar. Por eso desde el inicio se explica su modalidad. En sí, los analgésicos, el acetaminofén ha sido siempre uno de los abanderados con menos efectos secundarios. Pacientes que cursan con cuadros incluso musculares paralelos, incluyendo hasta fibromialgia, pueden beneficiarse con ciertas medicaciones como es la duloxetina para lo que es manejo, en este caso del dolor, pero como pueden ver, Oarcilop dice, por mí no hay problema, utilízalo, si me puede ayudar en ese grupo de pacientes, mientras que ACR dice, yo me abstengo salvo que la otra comorbilidad esté privada, en este caso fibro, o el cuadro ansioso depresivo, u otro más. Y mucho ojo en relación al manejo con antiinflamatorios, porque me ayuda sintomáticamente, pero se tiene que individualizar de acuerdo al paciente. Algunos se benefician también con el tratamiento tópico, hay algunos no. Puede apoyar así como que no, o sea, no hay problema en eso. Ahora, en sí, la combinación para fases más avanzadas con opiáceos, OARSI tiene datos controversiales, entre a favor y contra, pero ACR dice, yo me abstengo, salvo que fuera muy necesario. Y la otra clasificación dice, bueno, solamente lo voy a recomendar si mi paciente no me ha mejorado con los previos o tiene contraindicación para los otros y está en fases avanzadas. Pero hay que también ver que hay otras, en este caso, algunos manejos que dicen, no le voy a dar nada sistémico, no le voy a dar nada para que tome vía oral, pero sí voy a hacer procedimientos de infiltración. Entonces,
Entonces, en la parte de las infiltraciones, acá no he puesto la de cadera, he puesto solo la de rodillas porque son las más usuales, incluso en pacientes con osteoartrosis con cuadros incluso desde épocas más jóvenes, pero las recomendaciones en este caso estaban a favor sobre todo en relación a parte de los usos de medicamentos de apoyo orales recurrentes, pero hay que tener en consideración que hay pacientes que se van a beneficiar sintomáticamente y no necesariamente estructuralmente. Por eso es que las recomendaciones y la idoneidad de su uso va a variar mucho dependiendo del paciente. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya se han hecho estudios en los cuales, ¿qué le conviene a mi paciente? Una infiltración con corticoide, una con ácido hialurónico o con su plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que se menciona? Bueno, corticoides te puede ayudar para un proceso de una monoartritis, tiene contraindicación con AINES o con opiáceo y está mi paciente muy sintomático, utilicemos. Pero ¿qué te dice en este caso la troilografía incluyendo ACR? Depende de esto, depende de tu paciente. Yo te lo recomiendo, pero depende. ¿Por qué? Porque el corticoide le puede ayudar con un efecto casi inmediato, pero ese efecto no va a ser perenne, aunque muchos de sus familiares pueden que le digan, a mí me infiltraron hace 10 años y desde ahí ya no me molesta. Vienen y te dicen lo mismo. Entonces, pero hay otros que te dicen, me infiltraron hace un mes y otra vez ya me empezó, o sea, no me ha durado casi nada. Entonces, siempre se le dice al paciente solo para manejar los síntomas en este momento, no es que le va a curar la artrosis, no es que le va a evitar que jamás vuelva a usar medicamentos, no, es solo para el tiempo. Y tú le dices aproximadamente cuánto es el tiempo que se espera. Y después de eso puede que el paciente, si no ha modificado sus factores que están gatillando las molestias, va otra vez a reiniciar. Y con el ácido hialurónico mejoró, era adaptable, mejoraba sintomáticamente y también para actividades, pero tampoco no iba a ser una modificación estructural para decir que era la panacea de la curación de esta enfermedad. Entonces, por eso es que decían, bueno, mi recomendación es, depende de mi paciente. Incluso hay otros que dicen, yo no lo utilizaría, pero hay otros que sí, bueno, depende de tu paciente, ve si es que le conviene, si es un paciente capaz deportista, que se va a ver beneficiado porque todavía está joven, para no estar infiltrándole recurrentemente con corticoides, y podemos seguir trabajando, ok, pero muchas veces van a individualizar porque no tienen tampoco una recomendación exacta. Y la de plasma rico en plaquetas surgió también como una alternativa, pero con estudios de casos a favor y otros estudios más grandecitos en los cuales no concluían su beneficio completo. Ahora, hay otros manejos antes de llegar a lo que es el reemplazo total de la articulación. Sí, justo por eso puse la diapositiva previa en relación a lo que eran los esquemas de investigación en relación al mecanismo fisiopatogénico. Y por eso al menos la mayoría de ensayos están vistas sobre todo para medicamentos que puedan inhibir la catechisina K, en este caso para inhibir también parte de factores de crecimiento anabólico y otras más, con el fin primero de ir como un medicamento de manejo del dolor sin necesidad de exponerse a tantos efectos secundarios de los AINES, que es lo que ahorita entra todavía a tallar, pero también como parte de algún enfoque biológico para también la mejora de la funcionalidad articular, sobre todo en pacientes que va progresando de manera muy rápida. Entonces, hay biológicos, en este caso, que pueden servir como manejos a futuro. Tendríamos que seguir viendo cómo van los estudios de seguimiento para ver si son unos esquemas idóneos. Y a otros decían, utilizando la teoría que justo mencionó su compañera, que involucraba la densidad mineral ósea, que capaz los bisosonatos no solo podían ayudar para lo que es el manejo de osteoporosis, sino también efecto manejo de osteoartrosis, pero no han sido tan favorecedores sus resultados como para ponerlo también en parte del tratamiento. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque vamos a ver en la siguiente parte a esos amiguitos de los bisosonatos para complementar.
Esto sí me pareció importante que mencionarles porque, como les dije, hay una osteoartritis de carácter inflamatorio que es la erosiva. Entonces, como les digo, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, yo utilizo metrotexate. Realmente utilizo 5 miligramos semanal y le doy un cachito de corticoide, uno de depósito o le doy 2.5. Pero hay otros que utilizan, mejor utilizo hidroxicloroquina, al menos tiene efecto pleiotrópico, puede servir como inmunomodulador, me puede disminuir el uso de AINES, tiene efecto sobre todo también en molestias articulares. Entonces, cuando han hecho estudios más grandes y lo han comparado con placebo, en este caso no mostró, como dice, una diferencia muy significativa en el manejo del dolor y la funcionalidad o en la variación radiográfica, o sea, en la disminución del cuadro de erosión. Pero sí mejoró la rigidez. En este caso también mejoró mucho a veces el uso de antiinflamatorios. Entonces, tiene resultados que no son significativos como para ponerlos como un esquema, en este caso de primera línea, pero sí hay otros estudios en los cuales sí reportan mejoría sintomática al paciente y por eso puede que algunos de los pacientes van a visualizar que están con esta medicación. ¿A qué dosis? 200 miligramos que utilizan 3 veces a la semana o hasta 5 veces a la semana, pero como les digo, todavía no hay una evidencia para mantenerse como primera línea porque hay grupos de pacientes que se benefician y otros no necesariamente. Listo. Entonces, ya justo para terminar la parte de la exposición, vamos a ver algunos puntos en relación de lo que es la osteoporosis y qué es lo importante de este tema. Que la osteoporosis en sí es una enfermedad difusa, donde hay una disminución en la resistencia que responde a una mayor predisposición para desarrollo de fracturas. Y en sí es importante recordar que la calidad es la que se ve alterada. Y eso también va a generar de que esta calidad se melle y tenga más riesgo de fracturarse. ¿Y por qué es importante enfocar esta enfermedad? Por la complicación más grave que es en este caso las fracturas. Porque estas fracturas no solo me va a limitar la funcionalidad, no solo me va a dar dolor, sino que puede a mi paciente postrarlo o ameritar que ingresen a instituciones, sobre todo los grupos más involucrados o afectados, sobre todo es el de adultos mayores, pero la complicación es que muchos de ellos requieren manejo quirúrgico y debido a su fragilidad que trae el adulto mayor, pueden tener complicaciones en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Entonces, es importante considerar esta enfermedad por el costo, por el compromiso funcional médico que puede dar en los pacientes y por eso es que no puede dejarse de hacer un cribado respectivo en pacientes que tienen factores para esto. ¿Y quiénes son los pacientes que van a verse involucrados? Vamos a ver que de acuerdo a la fisiopatología de este cuadro que involucra variación de los estrógenos, incremento en la resorción, una ingesta, en este caso alterada o disminuida de lo que es suplementos o alimentos ricos en calcio, van a entrar a participar dependiendo de mis pacientes si ya están en etapas posmenopáusicas, si usan medicamentos para ciertas enfermedades metabólicas que tienen mayor influencia en la resorción ósea, si tienen problemas de absorción, en este caso a nivel intestinal, o tienen enfermedades muy consumidoras, que me va a denotar que tenga esta disminución de aporte respectivo. Entonces, todos ellos van a poner su granito de arena para participar en la fisiopatogenia del cuadro de osteoporosis. En sí va a haber un predominio de resorción ósea y una disminución de formación. Esta si se forma, no necesariamente es de la mejor calidad posible y por eso es que los manejos terapéuticos están orientados en los formadores y en este caso en la disminución de la resorción, donde entra a tallar los bifosfonatos para la última y el teriparatide para la primera. Entonces, no hay que olvidar también que en este caso el CAT es un mecanismo que en este caso involucra la secreción de estas sustancias proinflamatorias y que va a contribuir al proceso, en este caso de degradación de la matriz ósea,
y descomposición de los componentes minerales. Pero no hay que olvidar que uno de los medicamentos que usamos como, en este caso, estimulador de formación, involucra a la hormona paratiroidea y que eso puede generar un aumento, aunque sea indirecto, de la proliferación de osteoblastos y que va a regular también un poco mejor la homeostasis del calcio. Ahora, algo que no deben olvidar en este caso es de que hay dos tipos de osteoporosis, la posmenopáusica, que es la que se hizo muy popular, y la osteoporosis senil, que muchos ya ni siquiera a veces la consideran. Pero la posmenopáusica, sobre todo por el grupo etario que involucra, y sobre todo el predominio del género femenino en relación al masculino, es la que muchas veces es la que llega por consulta buscando manejo médico. Y ya no solamente las mujeres son las, en este caso, por así decirlo, perjudicadas, sino también se pudo ver en las últimas décadas que el grupo masculino también podía desarrollar osteoporosis, sobre todo en este caso basado en que la globulina fijadora de hormonas sexuales inactiva la testosterona y el estrógeno conforme va envejeciendo, lo que es parte del paciente, y eso también puede influir en el compromiso de la densidad mineral ósea progresiva. Entonces, es importante considerar estos puntos. Así también, por el envejecimiento para la osteoporosis senil, los cambios en la matriz, los cambios en la formación de, en este caso, nuevo hueso idóneo, también entran a participar y por tanto, cuando hablamos de una osteoporosis postmenopáusica, vamos a ver que si bien predomina en la actividad osteoclástica, va a haber un tejido óseo de predominio esponjoso, mientras que en la senil se ve alterada, en este caso, la actividad de formación, sobre todo un hueso idóneo, y va a haber un compromiso no solo esponjoso, sino también de hueso a nivel cortical. Entonces, en la senil, los grupos más involucrados son los de 70 para arriba, mientras que en la posmenopáusica son los menores a estos y por encima de los 50 años. ¿Hay factores que se pueden modificar? Sí, la parte nutricional, evitar ciertas sustancias que perjudican la absorción, sobre todo suplementos de calcio y vitamina D. El sedentarismo entra a tallar otra vez acá. También el uso de alcohol, tabaco, enfermedades que involucran como anorexia y bulimia y alteraciones de hormonas sexuales. Pero los no modificables también se han investigado en relación a la parte del género, los antecedentes familiares y también algunas alteraciones, o mejor dicho, fenotipos que ya trae intrínsecamente el paciente. Entonces, hay que ver qué factores se pueden modificar por los cuales se pueden todavía trabajar. No olvidar que también hay una osteoporosis secundaria a ciertas comorbilidades o también por el uso de ciertos medicamentos que influyen en la resorción ósea. Entonces, es importante considerar estos puntos. No olvidar que hay ciertas tendencias, sobre todo el consumo de alcohol, el uso de corticoides, o incluso ya cuadros hormonales que tengan de base que también pueden generar este cuadro y que podrían ameritar la búsqueda de esta enfermedad en épocas más tempranas y no esperarse a una etapa de adultez mayor. Y no olvidar también que en este caso los trastornos del metabolismo de calcio, el hiperparatiroidismo puede contribuir también al desarrollo de este cuadro de osteoporosis. Considerando esto, hay una evaluación que se llama evaluación del FRAX, que es para medir riesgo del desarrollo de osteoporosis o de fractura en un periodo subsiguiente de 10 años. O sea, va a calcular la probabilidad que tiene para presentar cualquiera de estos dos. Y te incluye datos antropométricos, edad, género y antecedentes personales como familiares, y en los que se puede, también si ya se tiene densitometría, se coloca acá para hacer el cálculo respectivo y ver en este caso de qué se recomendaría a mi paciente en relación a su esquema de manejo. Pero en sí, el diagnóstico se hace con la densitometría ósea, la cual, ¿qué es lo que va a considerar? Dime, Luis. Sí, doctora, tenía una duda. ¿La escala FRAX incluye a la densitometría o son distintos? No. Es solo para valorar a tu paciente, o sea, para que tú te proyectes cuánto de riesgo tiene de que desarrolle su osteoporosis o la fractura.
Y en este caso, si ya tiene osteoporosis, ¿cuánto de riesgo tiene para desarrollar una fractura? ¿Por qué? Porque como te da la chance que tú puedas colocar el valor de la densitometría, te ayuda también para el cálculo de la posibilidad de fractura inmediata. Si mi paciente todavía no tiene densitometría, solamente estoy haciendo su cribaje respectivo, este te da la chance de que si tu paciente tiene riesgo de desarrollar osteoporosis, tú vas a tener que pedirle la densitometría. Pero si tu paciente ya te viene con la densitometría, tú ingresas ese dato para hacer el cálculo de la posibilidad de fractura que va a tener en los siguientes años. El FRAX no te va a reemplazar la densitometría. En sí la densitometría es la que te hace el diagnóstico de osteoporosis. Lo que te hace el FRAX es identificar cuál es tu paciente vulnerable y en el cual si te dice, doctora, todavía no puedo hacerme la densitometría, pero tiene en este caso el riesgo de desarrollar, tú puedes iniciarle con tus suplementos, no solo dietéticos, sino que en este caso también a nivel farmacológico de calcio y vitamina D. No necesariamente bifosfonatos, pero sí puede ser influir en el manejo dietético y también con suplementos. Eso es lo que te dice, no te va a reemplazar, no reemplaza. El diagnóstico es por densitometría. ¿Listo? Entonces, no te preocupes. La densitometría sí te puede enfocar las caderas, la columna y también los antebrazos. ¿Exacto? Te va a ayudar sobre todo, en este caso, para identificar este cuadro, te va a ayudar para que puedas ingresar estos datos en tu FRAX para calcular el riesgo de fractura que tiene el paciente. Lo ideal es que se haga en pacientes adultos mayores porque nos permite identificar a estos dos grupos vulnerables, tanto del tipo 1 como del tipo 2, que tengan factores de riesgo, claro, para desarrollar. Por eso es que hacemos el FRAX. Y en sí, está indicado para todos los por encima de 70 años por el tipo 2 que habíamos estado mencionando. Ahora, en sí debemos utilizarlo como método diagnóstico, sí. Me va a ayudar también para el seguimiento. ¿Por qué? Porque si yo le inicio, por ejemplo, con un bifosfonato, alendronato, una semanal, su calcio de 1500, su vitamina D de 400, porque le encontré menos 2.5 a nivel de antebrazos y a nivel de caderas. Al año yo le tomo una nueva densitometría. Ahora esperemos un ratito. Yo al año le tomo una nueva densitometría. Si es que veo que más bien me mejoró, de menos 2,5 se fue a menos 2,2 o a menos 1,8, mi paciente me está respondiendo bien al tratamiento de osteoporosis. Entonces yo lo mantengo. Y yo le digo, por si acaso, su esquema lo va a recibir 3, máximo 5 años. Posterior a ello ya no me da ningún efecto y más bien contribuye a que se acumule y que pueda tener los efectos secundarios a largo plazo, que pueden ser fracturas atípicas o algunas lesiones, como dicen, no bienvenidas, que involucran sobre todo a nivel de región mandibular y otras cosas más. Entonces, yo le digo, en sí la proyección con bifosfonatos máximo es de 5 años. Hay algunos pacientes que han prolongado 7, 8, 10 porque tenían otras enfermedades de carácter proinflamatorio, como tipo artritis u otra más, que generalmente estimulaban mucho lo que es el RANKL y que eso generaba mayor estimulación de las interleucinas a favor de la mayor estimulación de osteoclastos y resorción ósea. Entonces a veces en ellos proyectaban, pero también tenían en esos que se prolongaban más chance de tener efectos secundarios de los soportados por bifosfonatos. Entonces de 3 a 5 años. ¿De qué depende? Cómo evoluciona su densitometría, cómo evoluciona en este caso el paciente, porque si por ejemplo mi paciente me está fracturando recurrentemente y su densitometría no da mucho cambio, entonces algo está fallando. ¿Listo? Entonces, me ayuda como diagnóstico, me ayuda para valoración de riesgo de fractura, ayudándome del FRAX, ayuda para valoración de tratamiento y su respuesta respectiva. Ahora, ¿me va a ayudar para identificar? Sí. ¿Me va a ayudar propiamente para modificar esquemas? Sí. ¿Me es útil solo para osteoartrosis, en este caso de consideración primaria, es decir, ya sea postmenopáusico senil? Sí, pero también en las secundarias. Y acá en las secundarias mencionamos a los pacientes que tienen vulnerabilidad, que no necesariamente son por encima de 40 años, sino que pueden ser menor de pero tienen ciertos factores que lo hacen vulnerables. Tienen una fractura por fragilidad
o tiene una comorbilidad que le da riesgo de que haga una fractura, por ejemplo, una patología autoinmune muy activa, o por encima de los 40, pero tiene, por ejemplo, patologías metabólicas o que usa corticoides por otra patología hormonal que pueda tener, entonces también entran a tallar. Y pacientes que tienen problemas de malabsorción intestinal, cuadros de hepatopatías, cuadros de enfermedades renales, también lo ideal sería que se les realizara para poder manejarlo respectivamente. ¿Listo? En sí el diagnóstico es, como les dije, de menos 2,5 hacia abajo, menos 3, menos 4, menos 5. Y osteopenia, que es en sí solo la disminución de la mineral ósea sin necesidad de alteración de la resistencia y calidad del huesito, es de menos 1 hasta menos 2,5. Normales es positivo, o por ejemplo antes de menos 1, y ya hablamos de una osteoporosis severa, en este caso, cuando tiene por en sí, tiene menor de menos 2,5, pero ya ha tenido antecedentes de una fractura. No necesariamente reciente, sino en su historial. Y es una fractura por fragilidad, es decir, sin involucramiento a un golpe o a un traumatismo de alta tensión. A veces solamente se cayó de su cama, a veces solo se golpeó y fracturó. Y ya tiene una densitometría que no tiene títulos tan altos, pero ya tiene ese antecedente de fractura, entonces lo hace mucho más vulnerable a mi paciente. Pero ¿y si no tengo densitometría, me puedo ayudar de las radiografías? Depende. En las radiografías, cuando hay cuadros de osteoporosis avanzadas, como ven, se ve lo que se llama la trabeculación vertical del huesito, como lo pueden ver acá en esta vertebrita. Pero sobre todo, me ayuda para ver si hay signos de fractura. Como ven en esta plaquita, la vértebra está muy encuadradita, pero miren cómo acá se aplastó, como si yo un sándwich lo hubiera aplastado. Y eso es lo que se puede visualizar. Entonces, una radiografía me ayuda para identificar signos de fracturas por osteoporosis, pero también me va a ayudar con ciertos signos sugerentes de esta. Cambios en la densidad me pueden ayudar, el patrón trabecular, y va variando su forma y tamaño de la vértebra. Por eso muchos pacientes con osteoporosis en columna, lo que más se quejan es que baja su talla. Y a veces cuando tienen la fractura recién, tienen un dolor intenso, pero luego pasan los días y eso va bajando. Diferente en la osteoartrosis, que el dolor va progresando y siempre se mantiene recurrente. También esta pasó el evento agudo y ya no lo hayan, en este caso, en una imagen que a veces le hacen por otra cosa. Entonces es importante considerar estos puntos. En sí, ¿qué debemos hacer? Si mi paciente tiene ese diagnóstico, yo individualizo su manejo terapéutico en relación al paciente, o sea, qué comorbilidades, qué medicación yo utiliza, el costo-efectividad del manejo y también cuánto tiene de valor de la densitometría mineral ósea. Y si en las placas, si hay alguna, no hay signos de fracturas previas. Y asimismo el tipo de paciente, ¿me va a poder seguir este tratamiento? ¿Tiene un familiar que me va a apoyar si son adultos mayores para que lo tome su tratamiento? Por eso también se enfoca la parte de la edad, se informa en sí el perfil del paciente y en sí si tiene alguna contraindicación. Por ejemplo, bifosfonatos orales a veces no les va a poder seguir pacientes que tienen antecedentes de úlceras pépticas o gastritis crónicas de, como dice, con mal tratamiento porque no tienen a veces respuesta idónea, entonces ellos no te van a decir, más bien a ese dale su denosumab cada 6 meses, si es que lo puede pagar, claro. Entonces, en sí, el manejo de la osteoporosis va a involucrar un manejo dietético rico en calcio y vitamina D, en sí la actividad física, que deje los hábitos nocivos como son fumar, beber alcohol o tomar mucho café, y sobre todo en terapia física les enseñan técnicas de prevención de caídas para mejorar equilibrio y estabilidad en el grupo de adultos mayores. Entonces, ¿cuáles son los esquemas sugeridos? Por encima de 1000 miligramos o 1200 en el caso de mujeres, pero en sí yo les sugiero, si ya tiene el diagnóstico, lo ideal sería que reciba 1500 de lo que es calcio, y si tiene osteopenia, 1200 es lo que al menos debe estar recibiendo, y vitamina D por lo menos 800 si ya tenemos osteoporosis y 400 si ya tiene osteopenia. Y solamente eso, pues no, hay que ver qué bifosfonato o qué esquema, que no es bifosfonato, le recomiendo. Porque como ustedes ven, en la primera parte, alendronato,
lo que es risedronato y vandronato y ácido solidrónico pertenecen a esa familia bifosfonatos. ¿Para qué estamos viendo enfoques de tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica y enfoques de tratamiento de la osteoporosis asociada a glucocorticoides? Entonces, hay manejos de tratamiento y de prevención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? El alendronato es un esquema que lo podemos usar para ambos, tanto para la posmenopáusica como para la secundaria, una alternativa incluso también a adultos mayores. Me ayuda bastante bien en lo que son pacientes que tienen osteoporosis de antebrazos o tienen una osteopenia ya lista para pasar osteoporosis, en este caso en antebrazos, en caderas. ¿Columna tiene cierto efecto? Sí, pero no es tan llamativo. Si yo quiero manejar más columna, yo me voy por ivandronato. Y hay en presentación parenteral endovenosa cada 3 meses y hay presentación oral, que es una mensual. Pero también tenemos el ácido solidrónico, tiene reducción de riesgo de fracturas a nivel de las 3, antebrazos, columna y lo que es caderas. Es una vez al año. Los síntomas son como un tipo de resfrío en algunos pacientes cuando lo administran endovenosamente. Se usa al menos por 3 años. Ivandronato en presentación oral, alendronato y risedronato por lo menos de 3 a 5 años, dependiendo cómo va mi paciente. Y el denosumab entró como un esquema que me podía ayudar como tratamiento en pacientes con osteoporosis postmenopáusica, osteoporosis en varones. Y este medicamento es vía subcutánea, cada 6 meses, no tiene mayor interacción con las otras comorbilidades. ¿Es bueno? Sí, pero igual que el ácido solidrónico, pues está por encima de los 800 soles. Entonces, el que puede, perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo el denosumab? El proyecto inicialmente 5 años, luego lo prolongaron a 8 años, hay otros que están viendo si lo prolongan un poquito más para disminuir el riesgo. Se mantiene densitometría alteradas. Y lo que son estrógenos conjugados, las beneficiadas sobre todo en pacientes todavía, en este caso perimenopáusica o posmenopáusica, que capaz todavía no desarrollen, solo en ellos. El teriparatide, pacientes con uso de corticoides y que pueden desarrollar osteoporosis, sería una alternativa de manejo. Y eso es lo único. No, generalmente nosotros tenemos que ver cuál es el más idóneo para reducir fracturas, por ejemplo, en caderas, que es lo que más llegan a hospitalización. El ácido solidrónico es uno de los abanderados, pero denosumab también está dando un buen efecto para incluir en el manejo respectivo. Sin embargo, no hay que olvidar que en columna también hay otros esquemas que no solo involucran denosumab, que no solo involucran ácido solidrónico, sino entra también ivandronato, que es lo que ustedes más van a ver que sus familiares o conocidos utilizan, pero hay otros esquemas que involucran ya ahí también al teriparatide con efectos también aceptables. Entonces, eso es en relación al tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta, jovencito? Elia. Elia, dime. Sí, doctora, tengo una duda. Como se trata del tema de artrosis y de osteoporosis, ¿cómo podría diferenciar si tengo un paciente con artrosis en la columna y a otro paciente que, no sé, presenta una fractura vertebral? Por osteoporosis, claro. Lo que pasa es de que en sí, ¿te acuerdas cuando mencionábamos? Para el diagnóstico de osteoartrosis es clínica más imagen. Entonces, el paciente, por ejemplo, con osteoartrosis, el dolor va a tener un inicio y también un curso progresivo y va a ser de inicio insidioso. En cambio, en un paciente que te fractura por osteoporosis, el dolor es brusco, de inicio brusco, es muy intenso, hasta que no le manejes, en este caso, el dolor intenso que está presentando en ese momento, no te va a parar. Le manejas unos días y luego el paciente mejoró la sintomatología. En cambio, en una osteoartrosis, el paciente te va a decir que ha ido progresando en intensidad muchas veces o que se está acompañando ya de otra sintomatología de tipo radicular. Entonces,
te va a influir mucho la forma de inicio, la forma de evolución y los síntomas acompañantes, pero la que te va a sacar de dudas va a ser el estudio imagenológico radiográfico. Eso es lo que te va a ayudar para diferenciar. Porque en lo otro, tú puedes decir, me parece que se puede haber fracturado, pero también puede haber hecho un movimiento fuerte. Y si es un paciente que tiene signos de osteoartrosis y está comprometiendo pensamiento a nivel discal, también te va a dar un dolor intenso, incluso te puede dar un dolor incluso de componente radiculopático. Entonces, lo importante es, ya, tiene el cuadro clínico, hazle la imagen. Y en la imagen lo que tú vas a buscar es si hay signos de fractura en cuña, como pudo visualizarse en la imagen, o si solamente tiene signos, en este caso, de osteoartritis, o sea, osteofitos, esclerosis. ¿Puede mi paciente tener las dos cosas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cuál manejo? Ambos. Ambos tendrías que manejarlo, pero sobre todo, en ese momento maneja el dolor. Baja el dolor, mantén el manejo de las enfermedades, tanto para osteoartrosis como para osteoporosis. Ah, ya. Ok, doctora, muchas gracias. A ver, vamos con Carla. Sí, doctora, mi pregunta era con respecto a la densitometría. O sea, usted mencionó que para ver la evolución de tratamiento se le tomaba en un año, pero yo quería saber si es que en caso de tomarle una densitometría a un paciente con factores de riesgo, pero esta sale normal, ¿en cuánto tiempo se le puede volver a tomar otra o qué En se 2 años. hace en este caso? En este paciente, en este caso, si te salió normal y tu frax no te salió alto, o sea, tu frax no te salió con riesgo en los siguientes años para desarrollar este cuadro o para fractura, tú le vas a hacer en un par de años. Hasta 3 años puedes hacerlo, pero generalmente le decimos cuando te salió normal, hazle en un par de años si tiene factores de riesgo. Si no le hiciste el frax, pero tiene factores de riesgo, qué sé yo, ya entró en la época postmenopáusica tu paciente. Aparte tiene factor de riesgo que es muy delgadito, tiene un IMC bajito, menos de 20, o es una paciente que tiene alteraciones de absorción para lo que es parte de calcio o vitamina D, o es una paciente que tiene alguna comorbilidad tipo hipertiroidismo y está con medicamentos para esto. Entonces, depende de tu paciente, tú vas a ver si le vas a hacer a largo o a corto plazo. Pero si tu paciente no tiene mayor comorbilidad, en este caso te salió que tenía menos 0,8, o sea, ni siquiera llega a osteopenia. Entonces tú solo le vas a dejar tus indicaciones de sugerencias en la dieta, factores de riesgo, la actividad física. Puedes darle suplementos bajitos que te pueden involucrar de 1000 a 1200 de calcio y vitamina D. Y pues nada más, y le dices en un par de años hacemos otro control. Pero en este caso, si tu paciente te sale todo positivo, es decir, densitometría con más 1.2 incluso te sale. Entonces, y no tiene mayor factor de riesgo, o sea, no fuma, no toma, su índice de masa es conservado, no tiene antecedentes familiares, no tiene fuerte comorbilidad. Dice, por el momento no proyectamos una densitometría hasta más adelante cuando se agregue algún otro factor que me pueda, en este caso, estar generando riesgo para usted o cuando me está progresando en edad. Entonces, tú lo individualizas de acuerdo a tu tipo de paciente. Ok, doctora, gracias. Vamos con Eliana. Sí, doctora. Mi duda era respecto a las dosis de este calcio. Mencionó que en un diagnóstico confirmado era 1500 y si tiene osteopenia, pues ya podía empezar de 1200. Y en cuanto a la vitamina D, 400 si tiene osteopenia y la otra partecita se me... 800. Ah, ya. Muchas gracias. 800. A ver. Vamos. Angie. Sí, doctora, tenía una pregunta acerca de las infiltraciones. Quería saber si es que se recomendaba más realizarlas como que en las fases tempranas para mejorar el dolor o era preferible dejarla para fases más avanzadas de artrosis como la 3 o la 4. Solo lo ideal sería de que si tu paciente solamente tiene esa molestia y tiene contraindicación para que te pueda seguir un esquema con AINE o fisioterapéutico, infíltralo.
También, ¿qué es lo que va a influenciar si el paciente que su vida depende de esa articulación, es decir, su actividad laboral? Entonces, y después de que tú infiltras, realmente le dice, guarde reposo por lo menos 2, 3 días, o sea, no haga nada, pero luego de eso ya puede regresar a sus actividades. Si es que es por el tipo de actividad laboral, solo tiene esa articulación involucrada y esto es por sobreuso, puede incluso beneficiarse en los primeros estadios. Pero si es que tu paciente es un paciente que ya tiene comorbilidades, que tiene contraindicación para el uso de AINES de manera recurrente, por ejemplo, es un paciente diabético y está que te inflama o le duele intensamente las rodillas, puede de que se vea beneficiada en ese momento solamente para sacarlo del apuro, o sea, para que baje las molestias en ese momento. Pero igual en la vida del paciente hasta 3 veces tú lo puedes filtrar en diferentes sistemas. Y en la misma articulación lo ideal es que no pases de las 2 veces en el largo de su vida porque es ingresar a su cavidad y también hay estructuras que van a estar involucradas. Entonces, en los estadios avanzados sí, si es que tiene contraindicación o solamente hay una articulación involucrada que es la que más está afectando y que, como dice, hay mucho riesgo que tú lo sometas a un manejo más sistémico, por así decirlo. Y en los primeros sí es que también lo mismo, solamente una está involucrada y justo el paciente necesita recuperar la funcionalidad prontamente por la actividad a la cual se dedica. Si no, no le infiltres en las primeras, dale sus medicamentos y envíale en todo caso al programa de fisioterapia o que guarde reposo con su ferulita o que use su ortesis para eso. Pero lo ideal es deja las infiltraciones para los estadios un poquito más avanzados que tengas contraindicaciones de manejo. Y en las primeras, solamente si es que le va a limitar mucho su funcionalidad y desempeño diario. Está bien, doctora, gracias. Dime. Sí, doctora, también tiene una duda. Hasta donde había entendido, la osteoporosis por lo general es asintomática, pero debuta a través de las fracturas. Eso es lo que había entendido, ¿no? Entonces, el momento de que se le realice para hacer el diagnóstico de la densitometría ósea y, por ejemplo, supongamos que la paciente tenga solamente osteopenia, pero tiene un FRAX elevado, ¿sería válido dar tratamiento farmacológico o solamente medidas no farmacológicas? En este caso, si tu paciente, la densitometría te salió normal o no la tienes, ¿ya? Tienes una placa en donde habíamos visto que el huesito ya se ve osteopénico, tiene un FRAX que sugiere que la probabilidad de que se fracture o desarrolle osteoporosis en los siguientes años es en este caso llamativa o es alta, pues iníciale tratamiento. Pero si solamente te sugiere que va a desarrollar osteoporosis, solo dale, en este caso, suplemento de calcio y vitamina D. Y le vuelves a repetir la densitometría al año para ver si es que el FRAX te salió positivo. Claro. ¿Ok? Si no. Okay. Y una última duda, Dime. Por ejemplo, si la densitometría sale inferior a 2.5, que sería ya el diagnóstico de osteoporosis, ahí sí automáticamente hay que iniciar con tratamiento farmacológico, Sí, ¿verdad? y hay algunos pacientes que yo le inicio con menos de 2, o sea, con más de menos 2.5, o sea, por ejemplo, tiene menos 2,2, pero te dice que hace 3 meses se fracturó la muñeca. Tu paciente ya tiene osteoporosis por el antecedente de la fractura, sobre todo si esa fractura fue solamente apoyarse, o sea, no involucró mayor tensión. Entonces, tú le puedes iniciar, por más que tenga menos 2,2, pero tiene ese antecedente, tú iníciale. O puede que tu paciente tenga menos 2,4, pero tiene un FRAX positivo, entonces iníciale también su manejo completo, que puede involucrar el bifosfonato y el suplemento de calcio y vitamina D. Claro, porque el antecedente, solamente la presencia de eso ya indica que sería grave, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, que tiene comorbilidades que utilizan medicamentos que te favorecen la reabsorción ósea o que te favorecen a que no absorba adecuadamente el calcio y vitamina D. O tiene comorbilidades proinflamatorias, por ejemplo, cuadros de trastornos metabólicos tipo tiroideo, cuadros hormonales de base, que tengan incluso patologías metabólicas, que también te va a favorecer un cuadro proinflamatorio. Entonces, tú ves, todavía no llegó al menos 2,5, pero está cerca, está por encima de menos 2 y tiene esa comorbilidad o el uso de cierto medicamento que te va a favorecer. Por eso cuando yo les doy a veces algunos casos y les doy con medicamentos, les digo, vean si puede tener alguna implicancia en eso para ver si es un factor que estarían trabajando ahí.
Entonces, si es que tiene eso, no te esperes al menos, iníciale el tratamiento, iníciale el análisis. Ok, doctora, gracias. Eliana, dime. Disculpe, una duda adicional. Y si estamos frente a un paciente que tiene artrosis, tiene dolor, y puede tener pinzamiento y desviación, o sea, por escoliosis, de un disco vertebral de la zona lumbar, ¿qué comenzaría a tratar, doctora? El dolor, los síntomas quizás radiculares asociados, y no sabría qué más hacer. En este caso, la mayoría de ellos te viene por el dolor. Entonces, tienes que manejar el dolor. Y si se te está dando esa sintomatología de compromiso radicular, tienes que estabilizar la articulación para que esto no te siga contribuyendo a esa sintomatología. Entonces, en sí el paciente te viene por el dolor. Que pueda tener compromiso, qué sé yo, adormecimiento o cuadro parestésico, lo va a decir, sí tengo eso, pero ahorita lo que me está sufriendo mucho es el dolor. Entonces tienes que manejar, si eso viene con un cuadro de dolor en fase aguda, tienes que enfocarte a eso. Que el otro lo vas a ir manejando conforme tú te apoyes muchas veces de ortesis para estabilizar, en este caso, la estructura afectada, y aparte la terapia, esa es otra cosa. Pero ahorita tienes que, como dicen, manejarle el dolor. Estoy bien, doctora. Entonces, ahí sería un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Ya quizá Exacto. neuro y aparte medicina de rehabilitación, creo que se llama. Claro, o sea, tú le manejas ambas cosas. O sea, tú puedes manejarlo con un analgésico y puedes combinarlo con un medicamento que tenga componente antineolítico. Y aparte tú te vas a ayudar, recuerden, la osteoporosis no es un manejo solo farmacológico, es un manejo integral. Entonces tiene que apoyarse de, en este caso, muchas veces medicina física, o apoyarse de ortesis, o apoyarse incluso de variaciones en el estilo de vida, o variaciones incluso en el manejo también. Muchos pacientes que tienen un componente ansioso depresivo de base, y que eso le puede hacer que su umbral del dolor sea muy bajito. Entonces también tienes que apoyarte de ese punto. El manejo de la osteoporosis es integral. Muchas gracias, doctora. Juancito, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Doctora, una consulta. Es más ligado hacia mi caso. Por ejemplo, yo tuve una fractura de muñeca hace unos 4 o 5 años. Y ahorita es debido a que yo practiqué deportes de contacto y todo eso. Y recientemente, hace un año, tuve otra fractura. Y estoy con ortesis, pero más que pasar por traumatología, solo tengo una placa que hay osteopenia. Tuve hemorragia severa, pero hasta el momento, hasta con rehabilitación y todo el tratamiento analgésico, el dolor sigue y los crepitantes cada vez van aumentando más. En ese caso, ¿cuál es el paso a seguir, doctora? ¿Qué estás usando para el dolor? Eh, la verdad es que debido a que ya no puedo tomar mucho AINES, me dieron un spray que es diclofenaco, pero no suelo casi usarlo. Prefiero estar con la Con el ortesis. dolor. Ya, Prefiero estar con estás la así. ortesis Ya. porque inmovilizo la muñeca y el dolor calma. Una vez que saco la ortesis y empiezo a hacer las actividades diarias, el dolor se incrementa. Ya está. Pero ¿no tomas ningún otro suplemento extra? No me habían recetado que tome cartílago de tiburón, pero Ya. no me hace nada. Sí. Pero ¿y la terapia? ¿Qué tipo de terapia te hicieron? ¿Te hicieron con test? ¿Te hicieron con, en este caso, ultrasonido? ¿Te hicieron desgatillamiento? ¿Infiltración de desgatillamiento con anestésico? No, doctor, no me han hecho nada de eso. Las terapias me ponían solo compresas, pequeños movimientos de muñeca para evitar que se ponga rígida y nada más me hicieron eso. Ok, pero ¿tu placa solo es radiográfica o también tienes tomografía y resonancia? ¿O resonancia? No, solo tengo radiográfica que me la hicieron este año y solo se ve una osteopenia. Yo te sugiero de todas maneras, si puedes complementarlo con un estudio un poquito más preciso, una toma o una resonancia sería lo idóneo. Pero para la otra parte que yo te preguntaba, los procedimientos, medicina física hace desgatillamiento muchas veces también. Parte de su modalidad de manejo de dolor, para no estar con tanta medicación sistémica, también hace desgatillamiento. Y las otras formas fuera de las compresas
La terapia, como vimos ahí en la diapositiva, puede incluir fuera de lo que es el láser para calentar, también hay modalidades con tenso, ultrasonido. Entonces, yo te sugiero, uno, tomarte una placa un poquito más detallada, como puede ser, aunque sea una tomografía, aunque sea. Si no, lo ideal sería una resonancia, punto uno. Y punto dos, variar en tu tipo de, en este caso, mecanismo. Y supongo que habrás mejorado tu estilo de vida para disminuir, en este caso, factor precipitante. Sí, bueno, doctora, ya no practico esos deportes de contacto porque me voy a Pero morir. controlas muy bien tus posturas, espero. Sí, todo eso también me dijeron, pero el tema del dolor es muy permanente. Antes era solo por horas, ahora es todo el día. Entonces, si es así, yo sí te sugiero, si no puedes resonancia, aunque sea tomografía, para que ver qué me está comprometiendo ahorita además. Porque a veces no es solamente la parte articular, sino las estructuras y en este caso varía tu manejo, porque ahí sí tendríamos que agregarte un medicamento que te ayude como modulador del dolor. Entonces, yo te sugiero, tómate una nueva plaquita, pero en este caso ya no radiográfica. Doctora, disculpe, y en ese caso, ¿qué especialidad tendría que ir? Porque yo pasé por como 5 traumatos y me han dicho lo mismo y no veo solución. Al menos, si es que es posible, date tu vueltita también por medicina física, pero con placa en mano. Yo te sugiero, primero tómate la placa. De acuerdo a los hallazgos, se ve si es que te va a convenir, en este caso, traumatología o más bien influenciarías para pasarte a otra especialidad. Porque son con antecedentes traumáticos. Haz primero tu plaquita. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Al menos en este lado, a veces lo trabajamos eso, porque traumato hay algunas cosas que no ve, por si acaso. Entonces, no te va a ayudar, sobre todo porque hay algunas subespecialidades que no hay acá. Entonces, traumato sí, pues no serías tanto el candidato. María Fernanda. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, estaba viendo sobre, como usted mencionó, los hallazgos que encontramos en la radiografía, ¿no? Son los estofitos, la esclerosis condral y la disminución más del espacio, ¿no? Pero habían otras manifestaciones que la verdad, usted lo explicó bien bonito en una radiografía que tenía, pero no, no logré visualizar muy bien, porque habían otros hallazgos que eran las geodas, o también quistes óseos, y la verdad Las en quistes. internet no veo bien cómo se ven Lo que esos pasa tumores es que de también que son principales. son quistecitos que tú vas a ver justo cerca de la articulación, justo en las que te mostré, no era tanto lo característico de esa presentación, por eso es Ajá, que no sí. las remarqué. Es que tú las puedes hallar así como que no. En sí lo más usual, por eso es que les puse en la primera diapositiva Son la los tres. presencia de osteofitos, claro, presencia de osteofitos y estrechamiento articular. Entonces, y si se ve la esclerosis, con eso también te apoya el diagnóstico. Los quistes más, y las cosas puedes verlas a partir del estadio 3, más seguro hacia el 4, pero no lo vas a ver en todos los pacientes. Puede que algunos sí, otros no. Por eso la mayoría nos guiamos para cómo va variando el estrechamiento y sobre todo también cómo va incrementando los osteofitos. Hay muchos por eso que tienen osteofitos a las justas en las puntas y hay otros que ya forman garfios o puentes incluso. Va incrementando con eso. Pero en Ah, las bien. imágenes que yo he mostrado no había. Entonces básicamente, doctora, en términos radiológicos solamente esos tres puntuales para poder evidenciar. Para Porque que te por la ayude, sí. literatura, ajá, porque Por por la eso literatura lo menciona también, entonces quería saber cómo se veía. Pero no, gracias, doctora. ¿tienen grupos ya formados? Si no, por lista. Doctora, Dime. sí, justamente creo que estamos viendo los grupos. ¿Puede Ya. ser por ¿Cuántos? ¿Son 3 grupos? 4. depende de usted, doctora. ¿Quiere de 3 o de 4? Depende de ustedes. Si ya están formados, dígame eso. Ah, ya. Entonces, A 3 ver, grupos, sí. doctora. Ya, 3 grupos. Entonces, ya, María Fernanda, escoge por tu grupo. 1, 2, 3. Ya el 2. El 2, ya. Toma, ya. A ver, ¿quién no es de tu grupo? Eliana, ¿eres del grupo de María Fernanda?
Doctora, No, todavía no nos hemos repartido. lo que pasa, doctora, es que Ya. íbamos a hacer... Todavía están en formación, ya. Ajá, Está pero ya bien, habíamos entonces, mencionado que íbamos a hacer por afinidad. ya por afinidad. Ya. Entonces, María Fernanda, te toca el caso 2, ¿ya? Los otros dos grupos restantes les tocaría el 1 y el 3, ¿ya? Entonces van tomando la instantánea, ¿listo? ¿Qué es lo que van a trabajar? Esto es lo presentan para la siguiente clase, ¿listo? Entonces, tienen el lapso de tiempo que ahorita les queda todavía de la sesión para ir trabajándolo, pero en sí lo vamos a discutir la siguiente clase. Entonces, el caso 1 involucra algunas maniobras, así que revisan las maniobras, la de Kobe, la de Yoku, entonces para que puedan ayudarse. Revisan cuánto es el arco esperado de esa articulación y qué es lo que van a desarrollar en el caso 1. ¿Qué más preguntarían a esta paciente? Porque dice que tiene hace 4 meses el dolor. ¿Qué más le preguntarían? ¿Qué más examinarían? Con lo que tienen, ¿qué problemas de salud proponen? ¿Qué están sospechando? Y mientras tanto, ¿qué le van a pedir y qué le van a dar mientras salen sus resultados? ¿Listo? Ese es el caso 1 para el grupo que le toque por sorteito entre ustedes. Vamos con el caso 2, el caso del grupo de María Fernanda. Es este de acá, igual. Averigüen a qué se refiere, Dandy, si se acuerdan a buena hora, a qué se refiere con puntos dolorosos en cuadrado lumbar y glúteo medio izquierdo, que me estaría involucrando, para qué movimientos estaría limitado, sobre todo. Y igual, ¿qué más preguntaría? ¿Qué más examinaría? ¿Qué problemas de salud y qué sospechan? ¿Y por qué? ¿Y qué van a pedir? Y mientras tanto, ¿qué le van a dar a esta paciente? ¿Listo? Si tomaron la instantánea, me avisan para pasar al tercer caso. Sí, doctora. Listo. Y este caso es el último. ¿Ok? Aunque este no, mejor este de acá. El 3 es este, porque el otro todavía es para, no, ustedes con ustedes no tengo espondiloartritis, es para el otro grupo. Ya. Entonces, este es el de acá. ¿Listo? Entonces, algo que no entiendan de estas siglas, a ver, la primera está enfocada sobre todo su antecedente neoplásico y su manejo respectivo. Eso es lo que tiene que quedárseles claro. Después de las otras, inicio de relaciones sexuales, fecha de última regla, menarquia. Después el PAP, que la mayoría ya lo conoce. Después otra denominación en las... FM, puntos de fibromialgia, por si acaso. Y OM, osteomuscular. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 casos. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Para la siguiente clase, revisamos, en este caso, qué es lo que avanzaron. ¿Listo? Y seguimos con el siguiente tema. ¿Alguna Doctora, pregunta? Dime. había unas iniciales que decía RTE. ¿Qué significaba eso? ¿Del tipo de radioterapia en la última? Sí, en la última, en el caso 3. Sí, ese es para eso. Es que, como les digo, todo eso fue manejo y se refería a radioterapia. El paciente recibió, por el FIGO que tenía, le hicieron radioterapia, le hicieron braquiterapia y estuvo en este caso también, fue operada, microcalcificaciones, como le digo, de ese lo único que sacan resaltante es el antecedente neoplásico y nada más. Lo otro sí no es necesario. Doctora, gracias. Muy bien. Ok, entonces, igual para el último grupo, ¿qué más pregunta? ¿Qué examina? ¿Cuáles problemas pueden formular? ¿Qué sospechan? ¿Qué le van dando mientras tanto? ¿Y qué van a pedir? ¿Listo? Entonces, la siguiente clase, en la segunda parte, empezamos a discutir los casitos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy día. Vayan a almorzar. Gracias por su atención. Gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Doctora, hasta luego. Hasta luego.